Carmilla. En medio de un denso bosque en Austria se encuentra un castillo que le pertenece a un viejo militar retirado inglés. Obtuvo ese castillo después de haberse casado con una mujer rica de la zona, y ésta murió después de dar a luz a su única hija. El castillo en el que viven no posee grandes riquezas, ni tampoco es grande en su extensión. De hecho, forma parte de un sistema de pequeños castillos que rodean a la región que alguna vez perteneció a la familia Kirsten, una familia de la nobleza que cayó en desgracia y que su castillo principal fue abandonado, y desde entonces la región dejó de ser rica. Una noche, la hija del militar, a la edad de 6 años, decide que quiere cambiarse de habitación y dormir en lo que antes era la enfermería del castillo. Así que su padre le ordena a los trabajadores y sirvientas que le adapten la habitación. Aunque el castillo tiene otras 29 habitaciones listas, claro, lo más pertinente es poner a trabajar a los empleados por un capricho. Esa noche, la niña, mientras duerme, escucha que un animal anda moviéndose rápidamente entre la oscuridad. Entonces se asusta y se cubre con las sábanas, y siente como una pequeña criatura tiembla debajo de su cama. La luz de la luna entra por la ventana y le permite ver con sus ojos hay algo entre las sombras. Así que se arma de valor y se asoma por el borde de su cama, y logra ver unos cabellos rubios que se asoman por debajo de su cama. Entonces se calma y le dice a la criatura que salga. Esta sale debajo de la cama y se sienta en el borde al final, y se da cuenta que es también una niña de su edad, de cabellos rubios que brillan con la luz de la luna y que tiembla de frío. Así que la niña deja de temer y decide abrazarla, y se acuestan juntas a dormir. A la mañana siguiente, la misteriosa niña rubia ya no está, pero la niña sigue con la sensación tibia de haberla sentido a su lado. Pero cuando las criadas le dicen que todo debió haber sido un sueño, se espanta pensando que tal vez se trate de un fantasma. Pasan los años sin ninguna novedad, y vive muy sola con su padre en ese castillo, pero está emocionada porque pronto podrá conocer a la sobrina de un general retirado que vive en un castillo cercano. Sin embargo, cuando faltan unos días para su llegada, este les manda una carta en donde les informa que no los podrá acompañar porque lamentablemente su sobrina acaba de fallecer. Esta noticia los pone a todos muy tristes. El militar y su hija, que tiene ahora 19 años, caminan enfrente del castillo contemplando el camino que viene del antiguo castillo abandonado, cuando de repente se escuchan 2 carruajes que vienen a toda velocidad. Ambos carruajes se ve que pertenecen a una familia de mucho dinero y van a toda prisa, pero de repente uno de los carruajes se volcó justo enfrente de la entrada del castillo. El militar acude junto con sus trabajadores para ayudar a las personas del carruaje volcado, y mientras los hombres del otro carruaje rápidamente comienzan a levantar y reparar el carruaje. Del interior del carruaje salen 2 mujeres, una mujer mayor, bien vestida, quien está afligida porque su hija quedó inconsciente por un golpe. La hija de la señora es una muchacha que tendrá igualmente unos 19 años, de cabello rubio, muy largo y hermoso, de un aspecto saludable y ojos azules. La señora le pregunta al militar qué tan lejos queda el pueblo para ir a buscar un médico y lugar para poder atender a su hija. El militar le dice que está lejos, que lo mejor es que se queden en su castillo y que puede conseguir un médico que atienda a la joven ahí. La señora le explica al militar que tiene una emergencia de vida o muerte y que tiene que pedirle un favor, si le puede dejar a su hija en el castillo durante 3 meses y luego volverá por ella. Le dice que su hija no da problemas y que no tiene ninguna enfermedad, pero le pide que como única condición es que acepte no preguntarle nada de su pasado. El militar acepta, y entonces la joven se queda a vivir en el palacio y la señora se va. La joven rubia se llama Carmilla y se vuelve una amiga muy cercana a la hija del militar. Están juntas todo el tiempo, pero Carmilla siempre pide dormir en una habitación privada bajo llave, porque dice que tiene mucho miedo de los ladrones y siempre se levanta después de mediodía. Una noche, Carmilla le confiesa a la hija del militar que está enamorada de ella y que quiere que estén juntas tanto en la vida como en la muerte, pero la hija del militar le dice que aunque la quiere, no le puede corresponder de esa manera. Esto pone triste a Carmilla, y decide que algún día le dirá todos sus secretos, pero que por ahora no puede hacerlo.
Finalmente, una noche Carmilla entra en la habitación de la hija del militar y ella no se puede mover, y siente cómo 2 agujas le son clavadas en el cuello. Al día siguiente se siente muy débil, pero piensa que todo fue un sueño. Todos los días comienzan reportes de mujeres que mueren de una enfermedad misteriosa e inexplicable, y entonces la gente decide que lo más lógico es que hay que buscar a un vampiro. El militar decide visitar al general retirado que perdió a su sobrina, y le dice que su sobrina murió poco después de que una joven rubia se quedó en su casa, y que su sobrina se quejó de que le habían mordido el cuello con un par de agujas. Al escuchar esto, el militar se quedó muy intrigado, y entonces le preguntó al general cuál era el nombre de la joven que lo había visitado, la que se había quedado en su casa. El general le dijo que esa mujer era una joven muy rubia, tal vez de la misma edad de su sobrina, y probablemente estaba tratando de hacer memoria, y entonces recordó que la joven se llamaba Millarca, que había sido acompañada por su madre, pero que le había pedido que por favor le dejara cuidar a su hija unos días en lo que ella podría ir a un viaje. Al escuchar esta historia, el militar se dio cuenta de las similitudes entre lo que estaba pasando, y aunque el nombre era distinto, se dio cuenta que hablaban de la misma persona. Fue entonces que le contó la historia de Carmilla, esta joven que se estaba quedando unos días en su castillo y que desde entonces su hija también se estaba poniendo bastante mal de salud. Así que ahora ambos decidieron viajar juntos de vuelta a su castillo para encarar a Carmilla. Sin embargo, al llegar al castillo, se dieron cuenta que a pesar de que el cuarto de Carmilla se encontraba con llave cerrado por fuera, ella había desaparecido. La edad de la hija del militar seguía empeorando, por lo que entonces el militar y general se unieron y comenzaron a investigar. Fueron y en su recorrido y su investigación llegaron finalmente hasta un castillo que perteneció a un conjunto de castillos de una antigua familia que antes eran gobernantes de la zona. En ese castillo encontraron lo que parecían los restos de muchos retratos, y entre uno de los retratos les sorprendió encontrar el retrato de una joven que decía en la parte inferior el nombre Mircalla. Cuando analizaron el nombre, se dieron cuenta entonces que los nombres de Carmilla y Millarca eran en realidad anagramas del nombre de Mircalla, es decir, la misma joven siempre utilizaba las mismas letras para formar un nuevo nombre antes de encontrar una nueva víctima. Ellos querían realizar justicia, pero sabían que no podían realizarla sin la aprobación del varón. Así que comenzaron a realizar un consenso con los aldeanos para solicitar al varón, el dueño de esas tierras, que los autorizara para realizar una búsqueda y finalmente darle muerte a la vampiro que estaba asolando toda la zona y que afectaba a todos los jóvenes de la región. Fueron entonces a las ruinas del castillo abandonado junto con un cazador de vampiros de nombre Boldenberg, y encontraron una pintura en donde se veía una joven idéntica a Carmilla, pero de otro nombre. ¿Qué hicieron entonces? Mataron a la vampiro, descuartizándola y quemando sus restos en la hoguera pública. ¿Se murió la hija del militar? No. De hecho, se recuperó pronto de su debilidad. Fin.